Muy buenas tardes, amigas y amigos, seguidoras y seguidores. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de la actualidad política y de derechos humanos en Europa. Quien les habla, su servidor y amigo Hugo René Orejuela, director de la emisión Entre Amigos de la radio Libre de Bruselas y miembro del consejo editorial de la revista digital Contraportada. La política migratoria vuelve a convertirse en uno de los grandes temas de debate en Europa. La decisión del gobierno español de avanzar en un proceso extraordinario de regularización para miles de migrantes ha generado gran expectativa en las comunidades migrantes, pero también preocupación y tensión dentro de la Unión Europea. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha dejado claro que, aunque la regularización es competencia del Estado español, esta medida no puede convertirse en un cheque en blanco que tenga consecuencias sobre el conjunto del espacio europeo. El debate vuelve a poner sobre la mesa temas sensibles: derechos humanos, libre circulación, seguridad, fronteras y el futuro de la política migratoria en Europa. En esta ocasión conversamos con Mauricio Valiente, político, abogado de la Universidad Complutense de Madrid, activista de derechos humanos y actualmente director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, sobre el alcance real de esta regularización, las condiciones exigidas por el gobierno español, el número de personas que podrían beneficiarse y el impacto político y social que esta decisión puede generar tanto en España como en el resto de Europa. En esta conversación también queremos abordar las contradicciones de una Europa que necesita mano de obra migrante para sostener sectores de su economía, mientras al mismo tiempo endurece sus políticas fronterizas y fortalece discursos de control y restricción migratoria. Entonces, le doy la bienvenida a Mauricio Valiente y de antemano, pues agradecerle haber aceptado estar con nosotros en esta emisión. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Mauricio, España abrió en abril de este año un nuevo proceso de regularización migratoria. ¿Qué significa realmente esta medida y qué cambia para las personas migrantes que viven en situación irregular? Bueno, hay que enmarcar esta medida dentro del conjunto de las políticas migratorias en España. Existe una figura que es el arraigo, que es un mecanismo de regularización permanente, que durante los últimos 2 años, desde la pandemia, ha venido ampliándose, lo cual pues, ha supuesto un canal importante para que personas que no tuvieran la documentación en España acabaran alcanzando la residencia, ¿no? Aún así, conjunto de las políticas restrictivas habían generado una bolsa de personas muy amplia que no habían podido acceder a esta residencia. Y es lo que hacía necesaria una regularización con carácter extraordinario, ¿no? Pero que es complementaria, porque muchas veces he escuchado que es como, bueno, se lleva adelante la regularización y ya a partir de ahí no existen más políticas migratorias o más posibilidades de acceso. No. En España existe esa figura del arraigo que da acceso a la residencia transcurrido un cierto tiempo que se pueda acreditar la estancia de hecho en el país.
La regularización, de alguna forma, era una reivindicación de justicia, ¿no? Sobre todo durante la pandemia se tomó conciencia de que el país no funcionaba sin esta mano de obra muchas veces invisibilizada, que además pues el no tener acceso a los papeles le suponía un grave prejuicio, ¿no? Y a partir de ahí fue un reclamo muy sentido evidentemente por sus propios protagonistas, por las personas migrantes, pero también por los sindicatos, por sectores sociales, incluyendo a la Iglesia Católica, los sindicatos, fuerzas políticas, ¿no? Y se abrió un mecanismo que está contemplado en nuestra Constitución, que es la iniciativa legislativa popular. Es decir, que se puede impulsar un proyecto de ley a partir de la recogida de un número de firmas, ¿no? Es una alternativa muy poco utilizada porque es muy difícil, ¿no? Hay que reunir más de 500.000 de firmas. En este caso se consiguió. Se consiguió y permitió que se iniciara el procedimiento de esta ley para la regularización. Se enfrentó a un debate difícil porque aunque en España, como señalabas, pues desde el gobierno se ha mantenido una posición más flexible frente a la inmigración, ¿no? Comparado con las políticas europeas, pues bueno, en el Parlamento el gobierno no tenía la mayoría suficiente como para poder sacar adelante esta iniciativa, con lo cual quedó bloqueada, pero utilizando la vía del decreto gubernamental, es decir, no ya como una ley del Parlamento, sino como una normativa aprobada directamente desde el gobierno, al final salió adelante este decreto de regularización, ¿no? Lo digo, introduzco este contexto porque creo que es muy importante, que ha sido el resultado de una amplia movilización social, de un consenso muy amplio, ya digo, desde la Iglesia, los empresarios, los sindicatos, o sea, y la recogida de muchas firmas, que ha tenido su resistencia, por eso no pudo aprobarse en el Parlamento, pero que finalmente yo creo que el gobierno con valentía lo tradujo en un decreto y está en vigor desde hace 20 días hasta el 30 de junio y está en marcha para permitir esa regularización de un número que calculamos en torno a 500.000 de personas, ¿no?, que puedan acceder a la documentación en España. Bueno, ¿y cuáles son esas principales condiciones que deberán cumplir los migrantes para acceder a esa regularización extraordinaria y pues en tan poco tiempo? Porque pues de todas maneras usted me habla de 500.000 de personas que pueden favorecerse, pero en 2 meses tendrá España la capacidad, la logística para atender toda esta población que quisiera regularizarse. Bueno, en 2 semanas, desde que se abrió el procedimiento, las cifras están alrededor de 200.000 solicitudes que ya han sido presentadas, con lo cual el ritmo es bueno. Obviamente ha supuesto un reto para las administraciones, para los organismos públicos y para las organizaciones sociales que actúan como entidades colaboradoras para poner todo en marcha, ¿no? Y al final pues también pues había mucha expectación y por lo tanto han sido muchas personas quienes se han agolpado los primeros días, ¿no?, para presentar sus peticiones con todos los requisitos, pero el proceso marcha bien. Fundamentalmente son 3 los requisitos con carácter general, sin entrar en detalles muy técnicos, que requiere este proceso extraordinario. El primero, acreditar que la persona extranjera se encontraba en España antes del 1 de enero de 2026. Digamos que es una fecha que
establece un límite, ¿no?, de simplemente temporal. Todas las que puedan acreditar que estuvieran con antelación van a poder acceder a la regularización. En segundo lugar, acreditar su identidad mediante su pasaporte nacional y que no tienen antecedentes penales, tanto en los países de origen como en España, el tiempo que han estado en España. Y en tercer lugar, bien un contrato de trabajo, una oferta que pueda hacerles un empleador en España, o bien un informe de vulnerabilidad, que es un informe social que pueden emitir las organizaciones sociales o los servicios competentes de los ayuntamientos, donde se acredite la situación de vulnerabilidad social, como su nombre indica, que habilite para acceder a este permiso de residencia. Realmente es un procedimiento muy sencillo, porque son requisitos que quizá la máxima dificultad que tienen es que, como va dirigido a un colectivo muy grande de personas, pues son muchas las que lo están solicitando a la vez, y eso pues conlleva pues ciertas listas de espera, cierta paciencia de la que hay que armarse, ¿no?, para poder acceder al mismo. Pero realmente no son obstáculos insalvables, ¿no? Hay algunos casos particulares, ¿no? Pues a lo mejor embajadas pues o países que no emiten los certificados de antecedentes penales con la suficiente agilidad, ¿no? Pero bueno, siempre en el procedimiento administrativo hay mecanismos y vías por las que poder sortear este tipo de dificultades. Bueno, también se habla pues de cientos de miles de posibles beneficiarios aquí con lo que usted ha manifestado, pero ¿qué impacto humano y social puede tener esta decisión en la vida de las familias migrantes? Bueno, es un impacto muy positivo para las familias y para el conjunto de los migrantes y para la sociedad española. Ha habido una evolución muy positiva y comparada con el resto de países europeos, destacable de la economía, que no se entendería sin la llegada de miles de migrantes en los últimos años, ¿no? Frente a ese discurso falso de que los migrantes robaban el trabajo a los autóctonos, la realidad es que la tasa de desempleo ha bajado en España al mismo tiempo que aumentaba el número de inmigrantes que llegaba. Por lo tanto, eso es una verdad estadística, no es una interpretación. De este proceso se beneficia la sociedad española y el conjunto de los migrantes. Acceder a la documentación permite además desplazarse con plena libertad, sin miedo a tener un expediente sancionador por no tener la documentación en regla, poder iniciar los trámites de reagrupación familiar, poder desplazarse a otros países libremente. O sea, de alguna forma, bueno, acceder a una ciudadanía y a una normalización de la vida, que es de lo que se trata, en definitiva. Pues aportar lo que cada uno tiene en su capacidad de trabajo, de pensamiento, de creatividad, fusionarlo con la sociedad de origen, y que fruto de esas aportaciones y de esa interacción, pues al final se produzca un enriquecimiento, como ha ocurrido en la historia en los grandes procesos migratorios. Nadie entendería pues la realidad actual de Estados Unidos o del Reino Unido, de cualquier país, ¿no?, sin la capacidad de acogida y de integración de las personas que al final han construido su identidad. Los países exitosos son los que, en vez de tener miedo al aporte de nuevas
personalidades, de nueva sangre, han sabido integrarlas, han sabido construir, ¿no?, esa identidad nueva, ¿no?, con todos estos aportes, ¿no? Y creo que es lo que se ha demostrado en los últimos años en España, ¿no? A contracorriente quizás de esa ola de xenofobia populista, muy negativa, que yo creo que está ofreciendo lo peor de Europa, ¿no? En contra de los principios que la propia Unión Europea decía representar, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces uno no está muy orgulloso de su país, ¿no?, por ser crítico con algunas de sus derivas, pero en este caso concreto que España pueda abanderar una solución inteligente, humanitaria, democrática frente a esta ola tan xenófoba y negativa, pues creo que nos hace a la mayoría de los españoles sentirnos bastante orgullosos de nuestro país. Muchos sectores en España, sectores políticos, sectores sociales, pues han visto y han aplaudido esta medida del gobierno español como una medida pues acorde a la situación que se vive en España y como una salida a la problemática migratoria. Pero ¿por qué esta medida tomada en España ha generado preocupación y alertas dentro de la Comisión Europea y de algunos gobiernos europeos? Bueno, en España ha habido debate, hay debate, no es unánime la posición al respecto, ¿no? España no es una excepción de esta ola de xenofobia que está recorriendo el mundo, no es una excepción. Pero sí hay un consenso amplio y que ya digo que abarca desde empresarios, iglesias, sindicatos, de la necesidad de este tipo de medidas, y yo creo que eso es lo que ha hecho que se apruebe, ¿no? Yo creo que Europa, la Comisión Europea y las instituciones europeas no se dan cuenta del fracaso que han supuesto sus políticas migratorias, y si han reaccionado negativamente es porque este tipo de medidas alternativas están cuestionando en algo en lo que se han empeñado y que no tiene futuro, ¿no? Y a las instituciones es como las personas, ¿no? Les cuesta trabajo reconocer que se han equivocado. Y yo creo que la Unión Europea se lleva equivocando durante mucho tiempo con sus políticas migratorias, ¿no? Desde los años 90 del siglo pasado han construido una Europa fortaleza y lejos de gestionar mejor las migraciones, lo que han hecho es generar una desconfianza en muchas sociedades, criminalizar a la población migrante, rebajar la calidad democrática en el conjunto de la Unión Europea, y en vez de ser una referencia, un polo de atracción, ¿no?, de la defensa de valores universales, pues en muchos casos está representando todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que explica, ¿no?, esta reacción defensiva de la Comisión Europea ante una medida que de alguna forma contradice la música de la política que ellos están imponiendo, ¿no? Pero creo que también esa es la realidad de la democracia. Tenemos que ser capaces de escuchar voces distintas, y la Unión Europea es un instrumento al servicio de su ciudadanía, no al servicio de una burocracia ni de una oligarquía, ¿no?, cerrada, ¿no?, que imponga sus criterios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que bienvenida sea esta polémica, porque yo creo que Europa tiene que cambiar mucho y tiene que reflexionar mucho, y espero que tanto en Bruselas como en cada una de las capitales europeas se reflexione, ¿no?, porque el camino que llevamos mayoritario no conduce a nada bueno. Sí, precisamente, pues ese debate es el que se ha abierto acá en Bruselas,
donde pues se sigue insistiendo en que esta regularización no otorga automáticamente una circulación de los emigrantes por el espacio Schengen. ¿Qué implica esto en la política para los migrantes regularizados? Sobre todo en un momento donde Europa ha endurecido su política migratoria. Incluso en el mes de marzo, pues se aprobó por parte de acá de las instituciones europeas la expulsión masiva de migrantes y prácticamente se reglamenta el Pacto Europeo Asilo-Migración. Sí, bueno, esta es una medida que se aplica por el gobierno español dentro de su soberanía para dar respuesta a una necesidad que había detectado. Evidentemente, bueno, hay otras normativas europeas que sí son competencia de otros países, por lo tanto, las críticas no tienen mucho sentido. España tiene capacidad, soberanía, como la tienen otros países para tomar medidas en otro sentido, ¿no? Allá ellos, allá ellos. España en su ámbito ha considerado que es una medida positiva y yo creo que lo está demostrando además con su desempeño económico y con las consecuencias positivas que está teniendo este proceso. Además hay que pensar que al final los procesos migratorios, estos desplazamientos de población se producen porque hay una demanda de trabajadores y porque hay una capacidad de integración. O sea, las personas que se regularizan en España, en su inmensa mayoría es porque tienen trabajo en España. No se están regularizando en España porque estén pensando ir a otros países de la Unión Europea. Eso es un sinsentido, ¿no? Y es demagógico argumentarlo. Además, hay que pensar que el perfil migratorio en España, en un porcentaje muy elevado, está compuesto con personas nacionales de países latinoamericanos, que evidentemente pues la facilidad del idioma, los lazos culturales, también las comunidades de los respectivos países muy consolidadas en muchas regiones de España son las que han hecho que elijan España para permanecer. Por lo tanto, que este proceso vaya a afectar a otros países de la Unión Europea no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ni jurídicamente, porque ya lo sabemos, hay un marco del espacio Schengen y de la circulación, que eso ya no depende solo de España, depende de otros países, y por eso hay controles fronterizos, aunque sean aleatorios, pero que cada vez, bueno, pues están reproduciéndose más, y la residencia se limita al Estado que expide esas residencias, pero además de esa realidad jurídica hay una realidad económica, y es que son las personas al final emigran donde pueden desarrollar su vida en condiciones, donde pueden desarrollar su proyecto migratorio, su trabajo, ¿no? Y eso es lo fundamental. Por lo tanto, yo creo que esto no va a tener un impacto más allá de España. Creo que va a ser un impacto positivo, y la Comisión Europea lo que tendría que hacer es dedicarse pues, a lo que son sus competencias específicas, ¿no? El Pacto Europeo de Migración y Asilo, la modificación de la directiva de retorno y la apuesta por las expulsiones, lo que hace es incidir en el error que llevan cometiendo desde hace 30 años. Desde los años 90 no han hecho más que endurecer progresivamente todas las medidas legales en la misma dirección, externalizando fronteras, poniendo cada vez más trabas, eliminando vías seguras para la migración. ¿Ha tenido eso efecto positivo, creando unos canales regulares, facilitando la vida en los distintos países, generando
pues, mayores procesos de integración, de comunicación. Hoy tenemos una sensación de fracaso mucho mayor que hace 30 años. Entonces, empecinarse en esa vía, pues bueno, responde yo creo que a una dinámica un poco diabólica, ¿no? Los partidos de derecha y de extrema derecha fomentan la xenofobia como un instrumento demagógico para ganar el apoyo y al final, cuando llegan al gobierno, tienen que justificarse adoptando pues, medidas muy duras en materia migratoria, medidas restrictivas, ¿no? Que no tienen un resultado positivo para sus países, ¿no? Y que al final generan aún mayor mayor amargura, mayor desafección social, ¿no? Esta dinámica diabólica yo creo que hay que romperla, ¿no? Son responsables los políticos que han utilizado esa demagogia y desde luego hay que hacer un gran trabajo social para invertir esa batalla cultural, ¿no? Ese retroceso que ha hecho que muchos países de Europa, pues al final, los responsables de que las políticas sociales retrocedan, los responsables de que no haya realmente recursos para el conjunto de la sociedad, son los que se están beneficiando con ese discurso xenófobo. Y se está engañando a la mayoría social diciendo que el problema de que no haya suficiente dinero para la sanidad es de los migrantes y no de los que se están beneficiando con las privatizaciones de los sistemas sanitarios, por poner un ejemplo. Y eso es algo en lo que tenemos que insistir para convencer a la mayoría de la sociedad, para cambiar esos políticos que han hecho estas políticas tan perniciosas y, en definitiva, en última instancia, porque al final la Comisión Europea depende de quienes gobiernen en cada uno de los países de la Unión Europea, dar un giro también en la Unión Europea que es más que necesario. O sea, esta medida podría convertirse en referencia para otros países europeos, ¿o cree usted que por el contrario aumentará la presión para endurecer aún más las políticas migratorias en Europa? Yo no creo que será esta medida, porque esta medida es una medida instrumental, sino el conjunto de las políticas. O sea, yo estoy convencido que las políticas de endurecimiento de la migración, las políticas de recorte de derechos, al final las van a sufrir los migrantes, por supuesto, en primera persona, pero la van a sufrir también el conjunto de las sociedades. O sea, los países que están aplicando programas xenófobos, que están empecinados en este conjunto de medidas, al final pierden como sociedad. Y creo que si hacemos un buen trabajo de convencimiento, al final podemos dar la vuelta a la situación, ¿no? Porque al final lo hemos visto en nuestra historia, ¿no? La demagogia puede movilizar y puede convencer a mayorías amplias, pero con la demagogia no se come, ni la demagogia resuelve problemas. Y creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Y es donde yo creo que resolviendo problemas, ofreciendo alternativas, es donde podemos ganar esta ola reaccionaria que está extendiéndose por toda Europa y también por el mundo, ¿no? Porque esto no es un fenómeno particular, ¿no?, del viejo continente. Bueno, por último, Mauricio, pues, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a esas miles de personas migrantes que viven con incertidumbre y esperan precisamente esa oportunidad para regularizar su situación y construir una vida digna en Europa, especialmente en España? Bueno, un mensaje primero de la necesidad de informarse bien, de actuar con el debido asesoramiento. En España
como en otros países de la Unión Europea, hay asociaciones, hay sindicatos, hay instituciones públicas como ayuntamientos, ¿no? Unos más accesibles, otros menos, pero hay suficientes para, antes de atropellarse, ¿no?, en tomar decisiones, informarse bien, ¿no? Porque yo creo que eso siempre es un buen requisito para evitar, pues, las situaciones de estafa, de explotación, que se dan también vinculadas con esa expectativa, ¿no?, y con esa angustia con la que se vive esa situación que bien señalabas, ¿no? Así que ese es mi primer consejo, ¿no? Porque lo hemos visto también en la regularización, ¿no? Mientras mejor asesorado y mejor informado se esté, más rápido, mejor, menos obstáculos para llevar adelante con éxito este proceso. Y en segundo lugar, tener memoria. Tener memoria como ciudadanos que van a vivir en nuestras sociedades, como conciudadanos, ¿no?, en sociedades muy amplias, con orígenes muy distintos, ¿no?, de quienes facilitan la integración, el reconocimiento de derechos y luchan por la igualdad, y quienes han puesto obstáculos, ¿no? Yo creo que la memoria democrática es un aspecto fundamental para que los errores no se repitan y para que luchemos por el futuro. Un futuro que es difícil, tenemos ahí retos muy grandes de cambio climático, de deterioro social, ¿no? Que solo se pueden afrontar desde la conciencia de que al final todas las personas somos iguales, ¿no? Que eso yo creo que es lo fundamental. Eso es lo que permite movilizar a las sociedades, ¿no? Y creo que cuando uno lucha por resolver su situación personal y al mismo tiempo es consciente de que eso responde a un colectivo y a un conjunto mucho más amplio, esa conciencia de lo personal y de lo colectivo es lo que mueve montañas, ¿no? Y vamos a necesitar mover mucho para hacer de nuestro mundo pues algo mucho más habitable y mucho más justo, ¿no? Y creo que vale la pena que entre todos lo luchemos por ello. Bueno, Mauricio Valiente, político, abogado de la Universidad Complutense de Madrid, activista de derechos humanos y actualmente director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Muchas gracias por haber concedido esta entrevista, por habernos ayudado a explicar en este episodio el tema de la regularización en España y también esa respuesta que ha tenido esta decisión de España de regularizar a miles de personas dentro de la Comisión Europea y sobre todo el debate que ha abierto a favor o en contra de esta decisión acá en Bruselas. Muchas gracias y pues le deseamos muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de charlar con ustedes.